Muy buenas a todos, mi nombre es David Reyes y hoy estaré resolviendo un problema del tema optimización aplicada. Bueno, el problema me indica que la intensidad de iluminación en cualquier punto de una fuente luminosa es proporcional al cuadrado del recíproco de la distancia entre el punto y la fuente de luz. Dos lámparas, una con 8 veces la intensidad de la otra, están separadas 6 metros. ¿A qué distancia de la fuente más luminosa la iluminación total es mínima? Como podemos ver, tengo dos fórmulas que cada una de las fórmulas representa una lámpara. Por ejemplo, I sub 1 representa la lámpara izquierda, mientras que I sub 2 representa la lámpara derecha. Ok. I sub 1 es igual a K sub 1 por 1 sobre D minúscula al cuadrado. La K es una constante y sale en la parte del problema que me indica que es proporcional al cuadrado del recíproco de la distancia entre el punto y la fuente de luz, es decir, que es constante y de ahí sale la variable. I sub 2 es igual a K sub 2 por 1 sobre D mayúscula al cuadrado. Como podremos ver, tengo una D mayúscula en la segunda fórmula y una D minúscula en la primera. La D mayúscula se debe a que es la distancia que yo estoy tratando de encontrar de la segunda lámpara, la distancia de iluminación de la segunda lámpara, mientras que D minúscula es la distancia de iluminación de la primera. Muy bien. Entonces, ahora tengo que I sub 1 es igual a K sub 1 sobre 6 menos X al cuadrado e I sub 2 es igual a K sub 2 sobre X al cuadrado. Como podemos ver, sustituir la D minúscula de la primera fórmula y la D mayúscula de la segunda fórmula, porque estoy tratando de encontrar X. Eh, por ejemplo, en la I sub 2 tengo solo X porque es la distancia que estoy tratando de encontrar, mientras que en I sub 1 tengo 6 menos X, porque una vez yo ya tenga la distancia de la segunda lámpara, perdón, lo resto con la distancia total. Es decir, 6 menos X me va a dar la distancia de iluminación de la primera lámpara una vez yo ya haya encontrado X. Me dan que K sub 2 es igual a 8K sub 1. Con eso sustituyo K sub 2 y me da I sub 2 es igual a K sub 2 sobre X al cuadrado. Y como sustituí K sub 2, tengo ahora 8K sub 1 sobre X al cuadrado. Como ya tengo las dos intensidades, lo que hago ahora es sumarlas. Es por eso que tengo I es igual a K sub 1 sobre 6 menos X al cuadrado más 8K sub 1 sobre X al cuadrado. Nuestro siguiente paso será derivar ambas fracciones. Como podemos ver, tengo eh, los exponentes negativos porque pasé lo que está en el denominador a multiplicar al numerador. Eh, y es por eso que una vez yo ya haya hecho ese cambio, los exponentes son negativos. Entonces me dan ahora I es igual a K sub 1 por 6 menos X a la menos 2 más 8K sub 1 X a la menos 2. Encuentro la primera derivada que me da menos 2K sub 1 por 6 menos X a la menos 3 por menos 1 menos 16K sub 1 X a la menos 3. Ahora multiplico menos 1 por menos 2 y me da 2K sub 1 por 6 menos X a la menos 3 menos 16K sub 1 X a la menos 3. Ahora, el siguiente paso sería volver a pasar lo que está multiplicando a K sub 1 al denominador. Es por eso que ahora tengo 2K sub 1 sobre 6 menos X al cubo menos 16K sub 1 X al cubo. Eh, Antes de hacer la conversión a fracciones, uso lo que encontré en la primera derivada,
para encontrar la segunda derivada. Entonces tengo ahora menos 6k sub 1 por 6 menos x a la menos 4 por menos 1 más 48k sub 1 x a la menos 4. Vuelvo a multiplicar menos 1 por menos 6. Y tengo ahora 6k sub 1 por 6 menos x a la menos 4 más 48k sub 1 x a la menos 4. Vuelvo a hacer lo que hice con con el resultado de la primera derivada. Paso lo que está multiplicando k sub 1 al denominador. Y tengo ahora 6k sub 1 sobre 6 menos x a la 4 más 48k sub 1 sobre x a la 4. Ahora, las fracciones que encontré en la primera derivada las igualo a 0 y paso el negativo 16k sub 1 sobre x al cubo al otro lado siendo positivo. Una vez yo ya haya hecho ese cambio, multiplico 2k sub 1 por x al cubo con el propósito de eliminar k sub 1 y dividir 16 sobre 2, que eso me da al final 8 sobre x al cubo es igual a 1 sobre 6 menos x al cubo. Elevo ambas fracciones al cubo y me da como resultado 2 sobre x es igual a 1 sobre 6 menos x. Ahora sí, multiplico cruzado y tengo ahora 2 por 6 menos x es igual a x. eh, Después de multiplicar me da 12, perdón, 12 menos 2x es igual a x, paso el negativo 2x a sumar al otro lado y me da 12 es igual a 3x, y una vez yo ya haya pasado el 3 de multiplicar a x a dividir a 12, tengo que es x es igual a 4. Es decir, que ahora ya tengo la distancia la distancia de la iluminación de la segunda lámpara, que es 4 metros, y eh, sería la distancia de iluminación de la primera sería 6 menos 4 es igual a 2 metros. Ahora las fracciones que encontré en la segunda derivada, la sustituyo el valor de x. Es por eso que tengo 6k sub 1 sobre 6 menos 4 a la 4 más 48k sub 1 sobre perdón, sobre 4 a la 4. Después de restar, me da 6k sub 1 sobre 2 a la 4 más 48k sub 1 sobre 4 a la 4. Una vez yo ya haya multiplicado, me da 6k sub 1 sobre 16 más 48k sub 1 sobre 256. Simplifico ambas fracciones y me da como resultado 3k sub 1 es igual sobre 8, perdón, más 3k sub 1 sobre 16. En este caso, como las fracciones se están sumando, eso quiere decir que la luminosidad es mínima.